es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Comenzamos cuando son las 5:05 en la costa este de los Estados Unidos. Terminó hace poco en el Salón Simón Bolívar de la Organización de los Estados Americanos una sesión del Consejo Permanente de este organismo. Por primera vez, el representante del gobierno interino de Venezuela tomó la palabra. Gustavo Tarre Briceño comenzó su discurso en el foro hablando de la necesidad del cese de la usurpación del poder. Aseguró que lo único que ejerce el régimen de Nicolás Maduro como función de Estado es el uso de la fuerza contra los ciudadanos. Antes de iniciar la sesión, el representante de los Estados Unidos escribía en su cuenta de Twitter: hoy la OEA oficial discutirá Plan País presentado por Guaidó y Asamblea de Venezuela. Estados Unidos da la bienvenida a esta hoja de ruta para la reconstrucción democrática de Venezuela, que exige la participación de todos los venezolanos para reconstruir la nación. Venezuela sigue representada en la Organización de Estados Americanos por el gobierno interino del presidente Guaidó. Sin embargo, en el organismo cursa desde hace 2 años una solicitud del régimen de retirarse del foro continental. El tiempo para la respuesta a esa petición vence el 27 de abril próximo. Para esa fecha, el madurismo convocó a una marcha de celebración, por lo que considera un logro de la llamada revolución bolivariana de salir de un organismo al que tilda de trinchera para atacar a Venezuela. Varios temas que conversar con nuestro próximo invitado. Quiero darle la bienvenida a Gustavo Tarre Briceño, representante especial de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos. Embajador, buena tarde, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Idania. El gusto es mío y siempre muy agradecido de que me inviten a conversar. Embajador, ¿cómo ha sido su primera intervención ante la Organización de Estados Americanos? Entiendo que países como México, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, entre otros, reiteraron su desconocimiento a un representante del presidente interino ante este organismo. Bueno, uno de los temas que yo quería aclarar, porque recuerden que en el debate en el cual el gobierno venezolano legítimo fue admitido, no estábamos presentes nosotros. Entonces me interesaba mucho esta primera intervención para aclarar la situación jurídica y la situación política que rodea esta presencia nuestra en la OEA. Lo primero que hay que decir es que mientras estuvo la representación del chavismo sentada en la silla de Venezuela, tenía el apoyo que oscilaba entre 8 y 10 votos a favor. Cuando al llegar yo y cambiarse la representación, tenemos un representante que cuenta con 18 votos. Es decir, estamos hablando de 18 a 10. 18 a 10, que si vemos además la población que esos países representan, el único país grande que no nos respalda es México. Si excluimos a México, estamos hablando del 99% de la población respaldando a Guaidó. Si dejamos a México dentro de la cuenta, estamos del orden del 85% de los habitantes del continente americano que nos está respaldando. Y lo que es más importante, se escogió entre lo bueno y lo malo, entre el derecho y la arbitrariedad, entre la democracia y la tiranía, entre la libertad y la opresión. Y esa fue la votación que hubo allí. Lamentablemente, algunos países, por motivaciones políticas y motivaciones de otro tipo, que no viene al caso comentar, siguen sosteniendo al gobierno asesino, corrupto, delincuente y narcotraficante de Nicolás Maduro, pero la inmensa mayoría del continente hoy en día ve en Juan Guaidó el verdadero presidente de los venezolanos y sobre todo ve con mucho entusiasmo y con mucho optimismo
la realización de elecciones libres en Venezuela por primera vez en mucho tiempo. Además, embajador, usted lo ha dicho, ¿no? O sea, hay una mayoría y una mayoría decidió. Y en un organismo democrático, pues las mayorías toman decisiones. Bueno, la expresión que yo hubiera usado de estar en Venezuela es que hoy vimos el ejercicio del derecho a pataleo. Ese derecho siempre lo hemos ejercido. Sabemos muy bien lo que significa en Venezuela. Bueno, algunos países patalearon, pero la voluntad muy clara de la organización se expresó y es la voluntad del continente americano, es la voluntad de las democracias, es la voluntad de la gente de bien que quiere para Venezuela un país distinto. Yo resalté en mi discurso que ningún representante se había atrevido a defender a Nicolás Maduro. Todos se veían en el lado de argucias jurídicas, en leguleyismos, en argumentos propios del bachiller Mujiquita, pero ninguno de ellos dijo Maduro es un gran presidente, Maduro es un demócrata, Maduro ganó la elección. Nadie se atrevió a decir eso. Y eso es muy revelador. Cuando un país tiene que recurrir a leguleyismos para justificar un voto, pues está muy mal colocado. Y para nosotros el ser la expresión de una Venezuela distinta, nueva, joven, democrática, con que vea hacia el futuro, frente a un gobierno de asesinos, torturadores, ladrones, maleantes, narcotraficantes que representan el pasado, bueno, la escogencia para la inmensa mayoría de los habitantes de este continente fue muy clara. Ahora, doctor Tarre, ¿qué pasa con esa solicitud hecha por el régimen de Maduro, con anterioridad a su presencia en relación a Venezuela y su salida de la OEA? Entiendo que hay un plazo que vencería el próximo 27 de abril. ¿Cuál es el estatus de esta circunstancia? El estatus es muy sencillo. El gobierno del presidente Guaidó se dirigió al secretario general Luis Almagro retirando a nombre del gobierno legítimo de Venezuela esa decisión de retirarse de la OEA. El Estado venezolano, que en este momento yo represento, sigue presente en la OEA. Y lo que se van son unos usurpadores que desde hace mucho tiempo debían haberse ido porque no representan ni el sentir de la organización ni la expresión de una organización que tiene entre sus objetivos fundamentales la promoción de la democracia. Muy mal puede coexistir en la OEA una representación chavista con un secretario general como Luis Almagro, que ha hecho de la defensa de la democracia la bandera fundamental de esta organización. Es decir, solamente retirando esa solicitud anterior, damos por saldado ese deseo del gobierno usurpador, como se le califica, de retirarse del organismo. Así es, Idania. Y no es el único retiro. En el año 2012, Hugo Chávez retiró a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, sacó a Venezuela del control del Tribunal de Derechos Humanos de San José y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son dos entes que han dedicado su existencia a preservar los derechos de la gente pequeña, de los perseguidos, de los oprimidos. Y bueno, Hugo Chávez no toleraba que se le dijera que violaba los derechos humanos y sencillamente decidió retirarse. La primera cosa que voy a hacer, además de discurso, es solicitar el reingreso de Venezuela en ese sistema, someternos a la jurisdicción del tribunal y aceptar las decisiones de la comisión. Y lo vamos a hacer en forma retroactiva. Todo lo que el tribunal ha decidido en los últimos años, el nuevo gobierno lo va a acatar y lo va a cumplir. Es decir, que las víctimas de atropellos, que las víctimas de tortura, de desapariciones forzosas, de ajusticiamientos paramilitares, toda esa gente que ha pedido reparación la va a conseguir por parte del nuevo gobierno. Y algo que es muy importante, Idania, no estamos pidiendo que se vigile lo que pasó durante el gobierno de Chávez, durante el gobierno de Maduro. Estamos pidiendo que se empiece a vigilar lo que va a pasar durante el gobierno de Guaidó y lo que va a pasar durante el gobierno del presidente que se elija en las próximas elecciones. Porque hay que estar sometido al escrutinio de entes como la comisión y como el tribunal para que estas cosas que han venido ocurriendo no vuelvan a ocurrir. Claro. Nosotros no estamos buscando encubrir futuros violadores de derechos humanos. Estamos buscando que se castiguen quienes quiera que ellos sean. Ahora, doctor Tarre, habló usted también de la reconstrucción de Venezuela a través del Plan País que ha venido proponiendo el presidente interino Guaidó.
A eso se refería, por cierto, el embajador Trujillo, que colocaba en su cuenta de Twitter que daban la bienvenida a esta hoja de ruta. Así es, yo solicité, y fue el primer derecho de palabra expresamente solicitado por mí, porque el discurso anterior es el discurso usual que dan los embajadores nuevos cuando llegan, pero me estrené con un derecho de palabra para explicarle a los embajadores que en Venezuela existe un plan, que desde hace muchísimos años vienen trabajando sectores importantes de la sociedad venezolana, buscando el diseño de otro país, diseñando un país distinto, un país de libertad, un país de prosperidad. Y eso se concretó a finales del año pasado por la vía de la representación democrática de Venezuela en la Asamblea Nacional, aprobando los lineamientos de un plan de reconstrucción del país. Los lineamientos fundamentales de ese plan fueron los que yo presenté para explicarles a los países miembros de la organización lo que está pasando en Venezuela y lo que va a pasar una vez que cambie el gobierno. Es extremadamente importante que Venezuela cuente con la ayuda de todos los países del mundo, porque la situación económica, la situación social, la situación de derechos humanos, la situación política que estamos viviendo requiere de una cooperación inmensa de todos los países del mundo, y la OEA es un centro desde el cual se puede ayudar mucho a Venezuela. De allí mi interés en que el Plan País fuese conocido por los embajadores. La acogida de eso que usted planteó, dada la mayoría que apoya a Venezuela, me imagino que fue cálida ante sus planteamientos. Así es, hubo gran interés, nos pidieron además documentación escrita, se le hicimos llegar, les ofrecimos además a los embajadores que lo que se siga produciendo en el marco del Plan País, se lo seguiremos haciendo llegar de manera tal que ellos estén al tanto de lo que piensa hacer el nuevo gobierno y lo que empiece a ejecutar el nuevo gobierno una vez que empiece la transición. En eso nos acompañarán todos los embajadores que ya el presidente Guaidó acreditó ante los países miembros de esta organización. Quiero agradecer a Gustavo Tarre Briceño, representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Doctor Tarre, muchísimas gracias. Buena tarde para usted. Y Dania, soy yo el que está muy agradecido. Gracias de nuevo. Son las 5:17 hora Costa Este. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. En noticia, el autodenominado Estado Islámico que este martes reivindicó la autoría de la ola de atentados suicidas contra iglesias y hoteles de lujo en Sri Lanka. La autenticidad del comunicado que difundió el grupo terrorista a través de la red de mensajería Telegram no ha podido ser verificada. El gobierno de Sri Lanka baraja que los ataques pudieron ser una reacción a la matanza en Nueva Zelanda, donde un supremacista blanco mató a 50 personas en 2 mezquitas. Consternación y duelo en Sri Lanka. El autodenominado Estado Islámico se adjudicó la responsabilidad de los atentados registrados en la nación asiática el pasado domingo. La red de propaganda del grupo terrorista aseguró a través de un escueto comunicado que sus combatientes fueron los ejecutores de los ataques que tuvieron como objetivo ciudadanos de los países que integran la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, que lucha contra los yihadistas en el Medio Oriente. La policía aseguró que entre las víctimas mortales se contabilizan al menos 31 extranjeros, mientras que UNICEF informó que unos 45 niños se encuentran entre los fallecidos. Medios de comunicación divulgaron este martes un video en el que se observa a uno de los hombres inmolarse dentro de la iglesia de San Sebastián de Negombo, en el norte de la capital. El agresor entró al recinto portando una mochila y al parecer habría sido un teléfono móvil que cargaba en sus manos el detonador del artefacto explosivo. El gobierno de Sri Lanka decretó día de luto nacional y en una ceremonia dedicaron 3 minutos de silencio para rendir tributo a los que murieron. Entre lágrimas y dolor, las familias de aquellos que perdieron la vida en los ataques iniciaron los entierros de sus seres queridos. Fue muy difícil encontrar los cuerpos. Además, pasé 10 horas para encontrar todos los cuerpos. 4 miembros de mi familia resultaron atacados por las bombas. Yo pido paz para este pueblo. Queremos volver a ir a la iglesia. Las autoridades aseguraron que castigarán a los responsables y enviaron mensajes de apoyo a la población.
Es noticia Colombia, donde ya son 32 las víctimas mortales tras un deslizamiento de tierra registrado en el suroccidental departamento del Cauca. En las últimas horas, organismos de socorro hallaron 10 cuerpos en la zona del desastre, donde aún buscan más personas que se encuentran desaparecidas. Hoy comenzaron los actos fúnebres de los fallecidos. NTN 24, en el lugar de la noticia con Ingrid Tovar. Ingrid, buena tarde. Hola, buenas tardes. Los saludo desde la institución educativa Santa Teresita, en el casco urbano de Rosas, donde se lleva a cabo el sepelio colectivo de varias de las víctimas. Casi 14 son las que están aquí y se espera que en las próximas horas lleguen más de los cuerpos. Muchos de ellos son niños, estudiantes de este colegio, otros son egresados y también los padres. Los padres de familia han llegado aquí hasta este lugar. También se dispuso en este colegio este espacio, este rincón especial, y que tiene un símbolo muy representativo para esas familias y para esos niños. Son los asientos, los pupitres de su salón, donde estudiaban a diario. Hoy están vacíos, están con las fotografías, con el rostro de cada uno de ellos, porque lo que quieren los profesores, lo que quieren sus padres, lo que quieren sus familiares es que no se olvide lo que está pasando y por qué ocurrió esa tragedia. Los salones están vacíos, hay 3 días de duelo aquí en esta institución educativa. Los espacios donde ellos estaban estudiando, los espacios donde ellos jugaban y donde ellos corrían. La tragedia ha enlutado a muchas familias. Hasta el momento 32 cuerpos han sido rescatados y se busca uno más. Pero también hay que decir que hay una familia en especial que vive un drama muy, muy doloroso, y es una familia que prácticamente quedó fragmentada, quedó casi acabada, dicen ellos, porque perdió a 13 de sus seres queridos en esta tragedia. Son 6 mujeres sobrinas y dos sobrinos hombres, más mis 2 hermanos son 10. Y una bebecita de 3 años, también es sobrinita. Y mis 2 cuñadas, que es Deifa y la que le digo, Arminda. La fuerza del lodo que descendió desde lo más alto de la loma con piedras y árboles le arrebató a Gerardo Torres a 13 de sus seres queridos, entre ellos a sus sobrinas de 3, 8 y 13 años. Su pecho intenta resistir el dolor por la pérdida de quienes lo conquistaban con una sonrisa. Es muy duro porque pues usted sabe cómo una tragedia esta y con tanto familiar muerto es muy verdad, pues, es duro. Los últimos días Gerardo y sus 3 hermanos los han pasado entre barro, palas y picas. La búsqueda para tener los cuerpos de sus 13 familiares dio los últimos resultados esta mañana, cuando junto a los rescatistas extrajeron de la montaña a 3 sobrinos. Anoche traje a 6 y ya me llevo estos 4, ya son los que me faltaban ya. En medio de la tristeza, este hombre agradeció a las manos solidarias que los apoyaron. Gracias a Dios, a la gente, a la defensa civil, al ejército, a la policía que nos ha colaborado en esto, y si no, ¿cómo fuera de nosotros nomás si quedamos 4 hermanos nomás? Entonces, tenaz. La familia Torres Imbachí espera que esta misma noche Medicina Legal entregue los cuerpos que aún permanecen en Popayán. Los sepelios de estas personas que están siendo velados aquí en la institución educativa se realizarán mañana a las 10 de la mañana, así lo han anunciado por parte de la comunidad parroquial y de la iglesia aquí en Rosas, Cauca. Nosotros, por supuesto, continuaremos acompañando a las familias y llevándoles toda la información a ustedes. Ingrid Tovar, NTN 24. Es noticia el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien ratificó que será candidato para las elecciones presidenciales de octubre. Durante un evento con empresarios, el mandatario aseguró que de enfrentarse en un balotaje con la expresidenta Cristina Fernández, se impondría 52 a 48%. Sin embargo, las encuestas no le son favorables al actual presidente de los argentinos. Según el más reciente sondeo de la consultora Circuitos, si tuvieran que elegir entre Mauricio Macri y la exmandataria Fernández, ella obtendría un 44,2% del apoyo, mientras que el presidente alcanzaría un 36,6% de los votos. Durante su última Eucaristía en Nicaragua, Monseñor Báez pidió por la liberación de los presos políticos, un llamado que el régimen de Ortega sigue ignorando.
Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes hacen parte del grupo de presos de conciencia, el pasado domingo cumplieron 120 días tras las rejas, es decir, 4 meses desde que el canal 100% Noticias fuera allanado por la policía orteguista. Sus familiares exigen su liberación, pero el régimen los acusa por los presuntos delitos de preposición, provocación y preposición para cometer actos terroristas. Además de provocación, apología e inducción para cometer delitos de odio. Quiero saludar en esta parte del programa a Verónica Chávez. Ella es esposa de Miguel Mora, periodista, director de 100% Noticias. Verónica, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y un saludo desde Nicaragua con mucho cariño y gracias por el apoyo y la solidaridad. ¿Bajo qué argumentos, si es que hay alguno, se mantienen privados de libertad a Miguel y a Lucía? Es la pregunta que nos hacemos, bajo el argumento de la ilegalidad, bajo el argumento de prácticamente es como que fuera una venganza por el simple hecho de haber informado al pueblo de Nicaragua la represión que se estaba viviendo en nuestro país. Miguel Mora y Lucía Pineda, 4 meses encarcelados, injustamente secuestrados, esa es la verdadera palabra, porque no han sido enjuiciados, se les está acusando de cosas infundadas, cosas ilógicas, delitos que ni siquiera existen, como es la incitación de odio. Entonces todos los periodistas del mundo, cuando diéramos noticia, estarían incitando al odio. Lo que nosotros nos dedicamos simplemente es a dar noticias. Los periodistas lo que hacemos es informar. Y por el hecho de que en 100% Noticias se informaran, es que de manera ilegal capturaron a mi esposo y a la jefa de prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda, y ya llevan 4 meses y el gobierno, pues al parecer no quiere, ¿verdad?, soltarlo. Ellos están incluso en una cárcel de máxima seguridad. Es algo inaudito, es algo nunca antes visto. ¿Cómo puede ser posible que periodistas estén presos y en cárceles donde solo van asesinos, delincuentes, violadores y este tipo de personas? A ellos ni siquiera se les ha enjuiciado y ya están en esas celdas de máxima seguridad. Verónica, ¿cómo está Miguel? ¿Cómo está de ánimo? ¿Cuándo lo viste por última vez? Pues Miguel, luego de que realizara una huelga de hambre, quedó bastante delgado y no ha podido recuperarse. Eso le afectó bastante, estaba bastante delgado, hablando físicamente. Pero hablando de él espiritualmente, es alguien admirable porque tiene una fe inquebrantable. Es una persona que realmente ahorita mi esposa tiene sus ojos, al igual que muchos están ahí, los reos políticos que yo he logrado ver y apreciar. Ellos tienen un acercamiento a Dios y tienen una fe inquebrantable que es lo que los ayuda a resistir. Es algo sobrenatural, diría yo, porque ¿cómo se explica a alguien que está en una cárcel que le llaman el infiernío, aislado, donde solo recibe una vez al mes la luz del sol, donde no le permiten ni siquiera estar con nadie, ni hablar, ni libros, ni nada? Cuando yo llego a darle ánimo, más bien él me termina dándome ánimos a mí y me dice que resistamos, que adelante, que no dejemos de orar por Nicaragua, que ya vamos a salir, que Dios es un Dios de justicia, que Dios hará justicia y que el pueblo de Nicaragua pronto será libre de esta represión en la que estamos viviendo. En este tiempo, en estos 4 meses, ¿has tenido la oportunidad de ver a Lucía Pineda? No se me permite porque no soy familiar. De hecho, solo permiten a los familiares, ¿verdad? Ya sea en primer grado, segundo, mamá, papá o hermanos, esposos, vernos. No permiten amistades ni nada, y a pesar de que saben nuestra cercanía y los años y todo, pero no se me ha permitido, se me negó pues ese permiso, no se me, pero sí estamos en contacto con su familia
Y pues Lucía igual está en Esperanza también en una celda aislada, de igual forma que se encuentra Miguel. Y en el caso de ella, pues también está un poquito ya más animada, luego de que tuvo una recaída y estuvo enferma, pero ya está un poco más animada y siempre pues pidiendo resistir al pueblo de Nicaragua, así como lo hacen ellos desde esas celdas. ¿Qué ha pasado con el canal, con sus instalaciones, con 100% Noticias, el canal del que Miguel es el director? El canal sigue confiscado, porque esa es la palabra. El canal se lo tomaron y desde esa noche ya igual lleva 4 meses que no lo regresan. Las instalaciones están tomadas por la policía. Le pusieron unos zinc, unas láminas de zinc en todo alrededor, y ahí en las afueras se encuentran patrullas policiales resguardando el lugar y pues sigue tomado. No piensan regresarlo. Nosotros ya metimos pues nuestras demandas, ¿no?, en las instancias correspondientes, pero no se nos ha dado ninguna respuesta y es a la fecha y no sabemos todavía por qué de esa ilegalidad y de ese abuso, ¿no?, de parte de las autoridades, como es haberse tomado un local de empresa privada, pues, porque claro, nosotros 22 años nos ha costado lágrimas y sudor y trabajo tener nuestro medio de comunicación, y ellos vienen así de la noche a la mañana, se lo tomaron de esa forma, como de la misma forma también ilegal secuestraron y capturaron a Miguel y a Lucía por el hecho de informar. Verónica, por otro lado, hoy se ha despedido de Nicaragua Monseñor Silvio Báez en un retiro que no tiene explicación para muchos nicaragüenses, ni para muchos de los que estamos fuera de Nicaragua. ¿Qué piensan en Nicaragua los nicaragüenses de esto, de la partida de Monseñor Báez? Bueno, Nicaragua está de luto, llorando esa partida, ¿verdad? Casi es un vacío, es una tristeza. Que se vaya un pastor, ¿verdad?, que se puso a la par de Nicaragua. Realmente la figura de Monseñor Báez en nuestro país es como ese padre consolador, ¿verdad?, que estuvo ahí al lado del pueblo todo el tiempo y de un gran vacío. Y aunque él dice que va a estar presente en las redes y todo, pues sabemos que nunca va a ser igual, pero se queda en el corazón de los nicaragüenses. Nicaragua está, la mayoría del pueblo de Nicaragua está triste. Pero bueno, así como él, no nos explicamos esa decisión de parte del Papa, no la entendemos, pero él lo que dice es de que él es pues fiel o obediente, ¿no? Él tiene que obedecer y a donde lo envíen, pues él va a estar ahí para trabajar en la obra de Dios, aunque su corazón se queda acá en Nicaragua y se lleva también el de nosotros. Queda ese vacío porque él era uno de los pastores que, como dicen, no tiene pelos en la lengua y decía las cosas tal como son, y hacía el llamado al gobierno de Nicaragua a que dejara de estar reprimiendo a los nicaragüenses, y al parecer pues obviamente a él, al gobierno no le agrada eso, o piensan de que si un padre dice eso o un líder de la iglesia dice eso, se está inmiscuyendo en política, pero no, él lo que está es hablando de un cese de la represión desde el punto de vista humano, porque ¿qué es lo que manda Dios si no amarnos entre los nicaragüenses? El no matarás, el que no haya guerra, el que no haya división. Claro que un líder católico debe de estar ahí, incluso para orar por su pueblo y estar al lado del pueblo y consolar. Bueno, lo decía en el aeropuerto, ¿no?, que no se quería ir, pero que era ciertamente un hombre de iglesia. Y que como hombre de iglesia pues acata la decisión del Papa. Así es, él realmente no quiere, él dice que no entiende, ni él mismo entiende por qué tomaron esa decisión, porque él quería estar acá, no se quería ir y que su corazón se quedaba, y igual nosotros pues no entendemos, no sabemos qué pasa acá, qué es lo que piensa la gente, que quizás se dio al gobierno de Nicaragua para que él se fuera, pues.
por lo mismo. No se sabe si es que le pidieron ellos al Papa y él pudo haber accedido, pero eso es algo que solo está en un pensar, ¿no?, de los nicaragüenses, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó. Claro. Así es. Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, periodista, director de 100% Noticias, preso hace 4 meses. Gracias, Verónica, por estar con nosotros y por compartir en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias. Mayoría conservadora en la Corte Suprema de los Estados Unidos parecía estar lista para apoyar a la administración Trump en agregar la pregunta de ciudadanía al censo del 2020. Hoy, manifestantes en contra de la propuesta se reunieron en las afueras del tribunal mientras los magistrados escuchaban los argumentos del formulario que se enviaría a todos los hogares de la nación y podría afectar la precisión de la medición poblacional. Emiliana Molina, periodista en NTN24 en Washington, tiene un reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la administración del mandatario estadounidense Donald Trump asegura que necesita incluir esta pregunta en el censo de 2020 para hacer cumplir la ley de derecho de votación de 1965. Una excusa que algunos jueces federales aseguran que no es muy creíble. De hecho, el verdadero motivo, según algunos expertos que están abogando por los inmigrantes indocumentados, aseguran que es precisamente desalentar a estas personas y a los residentes legales también de participar en este censo. Y que si se incluye esta pregunta para el 2020, esto lograría tener un recuento incompleto que por ende desviaría fondos federales y también el poder político de zonas urbanas a zonas más rurales. Una pregunta de este tipo, de hecho, no se ha hecho en más de 230 años de historia de este censo. De hecho, esta administración ya lo ha dicho y tiene los cálculos. 6.5 millones de personas no van a ser contadas si esa pregunta se incluye en el censo. Por eso es que estamos aquí peleando, por eso es que estamos demandando. Abogados defendiendo a los inmigrantes ante este caso en la Corte Suprema aseguran que la administración de Trump el día de hoy entró a hacer ciertos argumentos sin mostrar muchas pruebas de por qué exactamente se necesita esta pregunta en el censo. De hecho, algunos inmigrantes indocumentados desde ya están diciendo que si se incluye esta pregunta no participarían. Nosotros acabamos de salir de la Corte Suprema. Presentamos un argumento fantástico y creo que lo que vimos adentro es algo que hemos sabido desde hace tiempo, que es que esta pregunta añadida va a hacer que millones de personas no respondan. La pregunta va a dificultar la ley de derecho al voto, que es el propósito de esto. No lo respondería. No es necesaria esta pregunta. Si se logra incluir esta pregunta de ciudadanía en el censo para el 2020, esto lograría redibujar los mapas políticos en Estados Unidos, que reflejaría una nación no tan diversa a la que es actualmente aquí en Estados Unidos y de hecho favorecería un poco más al Partido Republicano. Esta es toda la información que tenemos desde la Corte Suprema. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Gracias por la información. Está con nosotros Esperanza Guevara. Ella es coordinadora del programa de Censo 2020 en la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes. Chirla. Señora Guevara, bienvenida. Muy buena tarde. Gracias. No, gracias a usted por estar con nosotros. Ustedes ayer comenzaron una campaña, la cual han denominado Contamos Contigo, enfocada en garantizar la participación de todos los residentes del estado de California en el censo 2020. ¿Es importante participar, más allá de que una pregunta se agregue o no? Sí, eso es lo que nosotros creemos, porque a pesar de que es posible de que la Corte Suprema agrega esta pregunta de la ciudadanía al censo, estos datos son protegidos bajo la ley de los Estados Unidos. Título 13 del Código Federal requiere que estos datos se mantengan confidenciales, y si alguien usa esta información para cualquier otra razón, se puede multar hasta $250,000 y encarcelar para hasta 5 años en una prisión federal.
Así que las consecuencias son severas y nosotros consideramos esto, lo que está tratando de hacer la administración de Trump, como una estrategia para intimidar a nuestras comunidades y borrarlas de este país, y no vamos a dejar que ellos hagan esto. Claro, es decir, el agregar una pregunta sería más que todo algo efectista, porque en la realidad serían datos, por ejemplo, que ICE no puede utilizar. Exacto. Bajo la ley, estos datos no se pueden usar por cualquier otra razón. No se pueden usar contra alguien en una corte de leyes o por otra agencia federal, por cualquier razón. Por lo menos por 72 años, estos datos se mantienen completamente confidenciales. Y aún entonces, después de esos 72 años, solo se pueden usar para investigación académica. Ahora, la pregunta es cómo convencer a la gente de que no tiene por qué sentir miedo. Cómo convencer a la gente de que el participar del censo, aunque tenga esta pregunta de ciudadanía, no le va a ocasionar una consecuencia migratoria. Chile ha estado trabajando en nuestras comunidades desde el año 1986, así que nuestras comunidades confían en nosotros y en que la información que nosotros les damos es verdadera, y pueden confiar en nosotros cuando les decimos que pueden confiar que sus datos no se van a usar contra ellos por cualquier razón. Y por eso estamos activando a nuestra organización en 8 diferentes regiones del estado, para activar a nuestros miembros, nuestros voluntarios, para que se acerquen a la campaña y ayudarnos a diseminar este mensaje de que sus datos no se van a usar contra ellos. Ahora, esto además tendría que ser una campaña nacional. Claro, Chirla, digamos que está haciendo su mejor esfuerzo en estas zonas, pero tendría que haber una campaña nacional para los hispanos, ¿no? Sí, nosotros hemos recibido fondos del estado de California para hacer campaña en este estado, pero no lo podemos hacer únicamente como Chile. Y sí, somos parte de diferentes coaliciones, coaliciones nacionales, para asegurar de que minorías y otras personas con dificultades para participar en el censo lo hagan. Entonces somos parte de muchas organizaciones que estamos haciendo campañas para asegurar a un conteo completo. Señora Guevara, en el censo anterior, ¿la participación fue baja? ¿La de los hispanos? Sí. En California hay más de 15 millones de personas que se consideran difíciles de contar en el censo. Y en Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, hay 5.2 millones de personas que se consideran difíciles de contar en el censo. Y estas personas, este condado es el más difícil de contar en todo el país. Claro, es una cifra importante, ¿no? Hablamos de 15, 17 millones aproximadamente de personas difíciles de contar. ¿Qué pierden a nivel de beneficios, por decirlo de alguna manera, cuando no se cuentan, cuando no entran en este registro? Sí, nosotros le explicamos a nuestra comunidad que hay varios recursos comunitarios que podemos perder si no participan en el censo. Programas educativas como Head Start para niños, o también fondos para reconstruir a nuestras calles, nuestros sistemas de highways en inglés, y varios otros programas que benefician a nuestra comunidad, a todos residentes de este país, y también que podemos perder representación política si no participamos. Así es.
Señora Guevara, Esperanza Guevara, coordinadora del programa de Censo 2020 en la Coalición por los Derechos de los Migrantes, Chirla, gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Gracias. Son las 5:53, hora costa este. Continuamos. Donald Trump volverá al Reino Unido. El mandatario republicano aceptó la invitación de la reina Isabel II para una visita de Estado que tendrá lugar entre el 3 y el 5 de junio. Trump se reunirá con la primera ministra británica Theresa May y asistirá a la ceremonia del aniversario número 75 de la batalla de Normandía. Posteriormente viajará a Francia para reunirse con Emmanuel Macron. Si de reuniones se trata, el presidente de Rusia se reunirá también por primera vez con el líder del régimen de Corea del Norte. Vladimir Putin recibirá el próximo 25 de abril a Kim Jong-un en la ciudad de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. Además, se trata de la primera visita de Kim Jong-un al extranjero desde su reelección a mediados de este mes. Según informó el Kremlin, la cumbre se centrará en la discusión del arreglo del problema nuclear en la península coreana a través de medios políticos y diplomáticos. Esta cita se agenda después del fracaso de la segunda cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump. Y el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy una resolución orientada a respaldar a las víctimas de violencia sexual en conflictos armados. El proyecto logró el respaldo necesario a pesar de la férrea oposición de los Estados Unidos. Washington había amenazado con ejercer su poder de voto si no era retirada una parte del lenguaje del documento. Alejandro Rincón, en la sede del organismo en Nueva York. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Con 13 votos a favor quedó sellada la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad sobre las víctimas de violencia sexual en conflictos armados, que en esencia fortalece los mecanismos internacionales para que las víctimas de este tipo de atrocidades puedan llevar a los agresores ante la justicia. El objetivo de la resolución original planteada por Alemania, que actualmente tiene la presidencia del Consejo de Seguridad, era incluir lenguaje dentro de la resolución que también garantizara el apoyo a las víctimas para que accedieran a servicios de salud sexual y reproductiva. Y en este punto en particular salió al paso Estados Unidos expresando su férrea oposición e incluso amenazando con imponer un veto a ese texto en caso de que incluyera ese lenguaje. Pero finalmente Washington ha prevalecido y se eliminó esta posibilidad dentro del texto que finalmente fue aprobado. Es este asunto en particular, el haber protegido los derechos de las mujeres, lo que quería en particular un bloque de naciones europeas que justo antes de analizar o someter a votación este documento expresaron su frustración por esa decisión y la oposición de los Estados Unidos. Va a ser bastante difícil. Enfrentémoslo. Muy dividido, muy complicado. Y aparentemente va a ser un día muy triste. Si creemos en los valores de las Naciones Unidas, creemos en los valores de los derechos de las mujeres. Esa es una lucha verdadera y hay actitudes que no entendemos. Tanto Francia como Alemania insistieron reiteradamente en mantener el lenguaje sobre el apoyo a las víctimas para que accedieran a servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar, dado que consideraban que de no hacerlo se renunciaría a décadas de avance en derechos para las mujeres. Sin embargo, ese lenguaje, de acuerdo con los Estados Unidos, va en contra con las actuales plataformas de gobierno de la administración Trump. Pero a la larga, este gobierno de los Estados Unidos ha prevalecido y respaldó la moción sin este lenguaje que les generaba molestia. Al término de esa votación, el embajador de Alemania ante Naciones Unidas entregó las siguientes declaraciones. Así que para nosotros, la adopción de la resolución 2467 es un hito. Nosotros queríamos hacer algo para las sobrevivientes y ahora tenemos una concentración sobre la responsabilidad y un centro de acercamiento para los sobrevivientes. El documento aprobado hoy por el Consejo de Seguridad tiene un impacto directo en el continente americano, específicamente en Colombia, en donde uno de los argumentos más contenciosos de la fase de implementación de los acuerdos de paz establecidos con las FARC, este antiguo grupo criminal convertido ahora en una facción política, ha sido precisamente el de las mujeres y niñas que fueron abusadas sexualmente dentro
dentro de la fase de conflicto. Pues a la luz de este documento, ahora las víctimas cuentan con un respaldo de la comunidad internacional y se le requiere a Colombia como país integrante de Naciones Unidas que cumpla sus compromisos frente a Naciones Unidas y ayude a estas víctimas a llevar a la justicia a los perpetradores de estas atrocidades. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y escuchen ahora esta historia que hasta podría parecer insólita. En Miami, sede del exilio cubano, se venden los uniformes para los alumnos de escuelas comunistas en la isla. El propietario del negocio de origen cubano asegura que las ventas siguen en aumento a medida que el régimen deja de proveer estos artículos a los alumnos. Paola Serna tiene la información. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, esta fue una iniciativa de los dueños de una popular tienda cubana aquí en el sur de la Florida, que ante las preguntas de los clientes sobre los uniformes de los niños en las escuelas comunistas en la isla y la escasez que hay actualmente para conseguirlos o para que se les distribuyan, pues decidieron comenzar a fabricarlos y a enviarlos directamente a la isla. Aquí vienen todas las personas preguntando por las jardineras de las niñas de primaria, también las faldas y uniformes para las niñas de secundaria y los jóvenes. Este ha sido un negocio que ha ido creciendo, como nos comenta su dueño, debido a que cada vez para los jóvenes y para los niños es más difícil conseguir uniformes de los colegios, del comunismo dentro de la isla. La idea nos dio de que al haber tanto cubano, la gente nos pide, estamos en ese tipo de... Tenemos todos, o sea, tenemos el de primaria, el de secundaria, de preuniversitario, lo estamos haciendo todo porque es una tienda, acuérdense que Hialeah es el lugar donde más cubanos hay. Seguramente el que tiene familia aquí, o viene y le pide a sus familiares y así tiene más. Casi siempre se llevan 3 camisas y 3 pantalones y se hace difícil allá, aunque allá es mucho más barato que acá, creo. Por lo regular, lo que le dan un solo uniforme a los niños, por lo regular. O sea, en este tiempo que es tiempo de crisis difícil. Anteriormente quizás le daban 2, pero ahora por lo regular le dan 1. Pero ese solo uniforme muchas veces no tienen los padres acceso porque o se acaban, muchas veces viene un tiempo donde los padres quizás no puedan alcanzar. En ese tiempo los muchachos tienen que ir yendo con el uniforme ya viejo o quizás ya no tienen. El precio de estos pantalones para jóvenes en los colegios comunistas en la isla de Cuba es de $12.99, una cifra que es impagable para alguien dentro de la isla y que por supuesto necesita la ayuda de sus familiares en los Estados Unidos para que los puedan enviar y así los jóvenes puedan contar con los uniformes para asistir a clase. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, por la información. Con esto hacemos otra pausa en el programa. Al regreso, más presos políticos en Venezuela. Continúa la polémica en torno a la ayuda humanitaria en Venezuela. Todos los sectores de la sociedad claman por la entrega de esta ayuda humanitaria. Ningún insumo médico de los que vendrían en las 24 toneladas que ingresaron al país el pasado martes ha sido entregado en centros hospitalarios. La Cruz Roja solo ha distribuido botellones de agua y pastillas potabilizadoras. Los ciudadanos se preguntan, ¿dónde están las medicinas? Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Esta imagen de la entrada de la ayuda humanitaria del pasado martes fue un aliciente para los ciudadanos. Hoy la distribución y contenido de la ayuda humanitaria sigue siendo un misterio. Los enfermos siguen sin medicinas y los hospitales sin insumos. El presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarruel, no da explicaciones pese al desespero que se ve en las calles. Explique qué sucede. ¿Dónde están los medicamentos? ¿Dónde están las ayudas para los hospitales? ¿Dónde está con lo que nuestras mujeres de la tercera edad deberían contar? Uno se ve hoy, ayer y hoy a las colas de los bancos y la gente tratando de cobrar una pensión que no les da ni para comprarse un medicamento para su tensión. Esa es la realidad que vive el país. Necesitamos respuestas contundentes. La comunidad internacional y la Cruz Roja deben ver lo que sufre la mujer venezolana. 24 toneladas que según llegarían a 7 hospitales de la Cruz Roja y a 33 ambulatorios, también a 12 hospitales públicos. Nadie ha visto los medicamentos, los médicos fungen de acompañantes, no tienen cómo proteger la salud de los pacientes.
lo acompañan a morir porque no reciben los insumos. Imagínate tú. Entonces yo como profesional pero estoy de manos atadas. ¿Por qué? Porque no hay solución. ¿Por qué? Porque no tengo las herramientas. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo salvo una vida si las herramientas necesarias no están conmigo? El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó que la Asamblea Nacional está obligada a liderar la Contraloría Social para que la ayuda llegue a los más necesitados. Ya el régimen reconoció su fracaso, que destruyó el sistema de salud, que puso en riesgo la vida de los venezolanos, que pone en riesgo hoy la vida de toda la nación. Lo que estamos haciendo de nuevo, Contraloría para que esto llegue a los más vulnerables. Y es que la ayuda humanitaria no solamente se refiere al ingreso de comida, de medicinas, de insumos médicos, es también la seguridad jurídica, los sueldos y salarios de los profesionales. Hoy, desde acá, desde la Universidad Central de Venezuela, quemaron a este Judas, al que llamaron el usurpador. Le piden que se vaya del gobierno. Estuvo personalizada la imagen de Judas en Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro es la cabeza responsable de esta crisis humanitaria compleja en la cual ha sido sumido no solo el país, sino la educación venezolana. La ayuda humanitaria también se refiere a los valores, esos que se han perdido durante los últimos 20 años, provocado por un sistema que empobreció a los ciudadanos. Que ha vulnerado y ha torpedeado la vigencia de valor, la sustitución de los valores, y que en este momento nosotros tenemos una sociedad que está luchando por sobrevivir y claro, en esas condiciones los principios éticos se reducen a un mínimo. Mientras tanto, los venezolanos no pierden la esperanza. Por el contrario, consideran que el cambio está cerca. Aseguran que no están dispuestos a rendirse ante lo que han denominado la dictadura de Nicolás Maduro. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Y mientras la polémica avanza, los presos políticos en Venezuela parecieran avanzar también en número. La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano denunció que al momento 790 personas permanecen detenidas por orden del régimen de Nicolás Maduro. A través de sus redes sociales, Alfredo Romero publicó la lista en la que detalla que 690 presos son civiles, 100 son militares. También especificó que hay 76 mujeres privadas de la libertad. Ayer el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, certificó la lista divulgada por esta ONG y dijo que no cesará en su intento por lograr la libertad de los ciudadanos. Quiero saludar en esta parte del programa precisamente a Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. Alfredo, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por el contacto. Alfredo, Venezuela entró en la etapa de la presidencia interina con Juan Guaidó, movilizaciones, apoyo internacional, actividades diversas, pero ¿qué pasa con los presos políticos de Venezuela? Bueno, solo para que tengas una idea inicial, este año, en el primer trimestre del año, ha habido en acumulado la mayor cantidad de presos políticos que haya habido en cualquier año en Venezuela, siendo que el año 2017 fue cuando hubo la mayor cantidad de protestas y muchos detenidos. Este año pasa a ser el año con mayor cantidad de presos formalmente, privados de libertad. ¿Qué quiere decir? Que se ha dictado órdenes privativas de libertad y se han mantenido por más tiempo, presos en una cárcel. Eso en lo que respecta a los presos políticos. Este año también, nosotros siempre hablamos del efecto puerta giratoria, porque eso quiere decir que encarcelan y excarcelan para mantener un número, digámoslo, promedio semanalmente, y por eso es que actualizamos la lista de presos políticos semanalmente, y por eso es que buscamos a un tercero como la Organización de Estados Americanos o la Organización de Naciones Unidas para que verifique y certifique la lista. Y en cuanto a ese número semanal, ese promedio semanal, este año ha sido el número más alto en la historia, por lo menos de Venezuela, que nosotros conocemos, al menos en los 20 años que tenemos trabajando en temas de derechos humanos. Para que tengas una idea, estamos hablando hoy de 790 presos políticos, lo cual es una cifra que no había existido nunca antes, antes del año 2019, pero hace 2 semanas la cifra llegó
a 900 presos políticos, más o menos 900, casi 900 presos políticos, y la otra semana llegó a 911. Ese número, digamos, en una semana de presos políticos que se mantienen encarcelados en un momento dado, ha sido lo más alto en la historia de Venezuela, que al menos la que nosotros conocemos. Es decir, el efecto de puerta giratoria no se ha detenido en ningún momento. No solo que no se ha detenido, la puerta giratoria está incluso, digámoslo así, para llamarla de alguna manera truncada. Anteriormente se liberaban personas para mantener un promedio aproximado que en el año 2018 llegó a 200 y tanto, y ahorita estamos hablando que el número se fue incrementando y el promedio de este año está en 800. ¿Alguna causa en particular, Alfredo? Sí, claro. La causa es muy obvia. Primero, que la represión es el mayor capital que tiene el gobierno hoy día, la represión política. Y tiene un beneficio. ¿Por qué? Porque les ha dado un beneficio muy importante. ¿Cuál es el beneficio? La intimidación. ¿Cuál es el beneficio? El mantener el control político. A pesar de las diferentes protestas que existen, la cantidad digamos, de manifestaciones que han habido, pues el control político se mantiene usando la represión. Ahora, la causa específica del por qué el aumento del número de presos políticos este año es concretamente porque al principios de enero, sobre todo en enero y de luego en febrero, las zonas populares protestaron de manera muy intensa, y hubo que detener, a los efectos de poder controlar a esas zonas populares, se detuvieron cantidades de manifestantes, sobre todo jóvenes. Y para que tengas una idea, solo el 23 de enero de este año hubo más de 700 personas detenidas, y en esa semana hubo más de 1000 personas detenidas en total. Muchas de esas personas, algunos se mantienen todavía detenidos, muchos han sido liberados, pero posteriormente ocurrieron otro tipo de protestas que han venido siendo, ha sido necesario para mantener el control de la población, detener a más personas. Ahora, ¿qué pasa con los militares que también han ido aumentando en número de detenidos, y sus familiares igual denuncian malos tratos, torturas? Bueno, desde el año 2018, si nosotros podríamos caracterizar el año 2018 en cuanto a represión respecta, fue el año donde se caracterizó por la detención de militares y sus familiares. También el año 2018, por decir el año 2018, se caracterizó por el uso de tortura de carácter sistemático, y el enfoque fundamental fue el sector militar o las detenciones militares. El año 2019 no es que dejó de ocurrir, se va acumulando esto y se agrega digamos, el enfoque o las detenciones particulares de personas que se detienen en zonas pobres de toda Venezuela. Los militares, así como la población en general, se les ha aplicado pues este esquema beneficioso para el gobierno, que es la utilización de la represión, de la detención como mecanismo de intimidación, en virtud de que ciertamente es obvio, como toda la población de venezolana, hay un rechazo importante hacia lo que hoy día existe, que es la crisis económica, social, política que vive el país. ¿En igualdad de condiciones están presos, o los militares están en algún lugar particular? Los militares que quieren controlar, y digamos, los que más quieren sancionar, por decirlo, los llevan a la Dirección de Contrainteligencia Militar en un primer término. Sí. Sin embargo, también llevan a esos sectores a los que de alguna manera relacionan con los militares. Quiere decir, si están buscando a una, como ha ocurrido ya, que es algo lamentablemente ya característico, cuando se busca a un determinado militar y no lo encuentran, detienen, incluso torturan y denuncias a los familiares, y los llevan también a esos mismos lugares. Luego, los militares son llevados regularmente, con algunas excepciones, a cárceles militares. En este caso tenemos, por eso es que Ramo Verde hoy día es la cárcel con mayor cantidad de presos políticos en Venezuela, y allí se encuentran una cantidad importante, más de 60 militares presos solo allí en Ramo Verde, y otros civiles que involucran también con estos temas de supuesta rebelión militar. Alfredo,
casos emblemáticos como Juan Requesén, por ejemplo, o el doctor Marulanda, el cirujano de manos que está cerca de cumplir 1 año detenido, que si no recuerdo mal, en una conversación me decías que había perdido la audición, creo por el oído derecho, y que esto se debía a los golpes que había recibido y que ustedes defienden su inocencia. Bueno, y lamentablemente ya está por cumplir 1 año preso el doctor Marulanda, cumplirá el 19 de mayo 1 año preso. Ahora, hablar, no solo el golpe en el oído y la pérdida de audición en el oído derecho, sino también la pérdida de sensibilidad en las manos, siendo él médico cirujano de manos, y por cierto también con nacionalidad colombiana. Pero fíjate que acabas de referirte a algo que yo siempre no refuto, sino trato de explicar. No existen casos emblemáticos. Realmente, porque todos de alguna manera tienen algo emblemático, lo que existen son casos conocidos o más conocidos. Pero si yo te hablara y te explicara algún caso y te hablaría pues el detalle de algún caso, probablemente ese caso pasaría a ser también emblemático porque, por ejemplo, las torturas que recibió fueron más, digámoslo así, emblemáticas que otros casos, ¿no? El tema es que hay casos que por el tiempo y por las circunstancias se hacen un poco más conocidos, y los nuevos casos, como por decirte 24 guardias nacionales, entre ellos la mayoría sargentos, que hoy se presentó una audiencia preliminar, las torturas que esas personas recibieron son, llamémoslo así, mucho más emblemáticas, si se puede utilizar esa palabra, que cualquier tortura que haya recibido otra persona, por lo menos de las que conocemos, ¿no? ¿Por qué, Alfredo? ¿Por qué? ¿A qué tipo de tortura nos estamos refiriendo para que tú digas que no tienen nada que ver con la que hemos conocido hasta ahora o la que fueron infringidas a otros presos? Bueno, manteniendo un poco también la reserva de muchas de las denuncias que hemos realizado, esa denuncia se ha realizado en la Fiscalía, y la propia esposa del sargento Vandres, que fue la que denunció esto, habló pues que incluso le hicieron, eso fue lo que ella mismo dijo, comer ese fecales, ese tipo de cosas, hubo choques eléctricos, ha habido uso de bolsas plásticas para asfixiarlo. Esas son denuncias que las hemos remitido ante la Fiscalía, hechas por la propia esposa de este sargento. Repito, son todas denuncias que lamentablemente no han sido sujetas a una investigación luego que la propia esposa y los propios familiares lo han hecho. Y como te digo, yo me limito por temas simplemente de reserva de información a referirme a algunas cosas. Son muchas cosas que se han denunciado y que nosotros como Foro Penal hemos canalizado ante las diferentes instancias nacionales e internacionales, que el solo conocerlas o el solo oírlas causan realmente una gran, llamémoslo angustia, pero una gran sorpresa pues cada vez que aparecen. Y yo te concluyo con algo. Yo siempre digo que cuando uno es defensor de derechos humanos, en mi caso particular, nunca uno puede decir que ha visto lo peor, porque siempre hay, lamentablemente, al menos en Venezuela, algo peor que ver. Lo cual es terrible, ¿no? Porque hemos compartido muchos casos individuales y muchos tipos de tortura, y digo hemos compartido porque lo hemos conversado, ante la que nos hemos impresionado. Y es increíble cómo logran superarse a ellos mismos cada vez. Y cuando uno piensa que no puede haber algo peor, siempre hay algo peor, Alfredo. Siempre hay algo peor, y quiero decirte que todo esto que ocurre se ha venido, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, la misión técnica enviada por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, recibió estas denuncias directamente. El caso de la esposa del sargento Andrés fue oído por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, así como muchos otros que estuvieron allí. Eso que tú dices que oír algo peor, esa sola línea, digamos, de testimonios que se fueron oyendo una por una, en secuencia, ante la misión técnica del Alto Comisionado, cada una impresionaba más que la otra, y con todo y que yo las conocía, pues uno se da cuenta el acumulado de esas denuncias al mismo momento y de manera secuencial,
siempre llamaban la atención, así como casos de personas que han sido víctimas y que ya han estado en libertad y que ya están en libertad, que también han expuesto sus situaciones. Entonces, lo cierto es que sí, el poco, y debo decirte algo, sí, lo que nosotros tenemos y la información que tenemos, los reportes que hemos hecho, poco se puede decir públicamente y poco se sabe. Sin embargo, las denuncias han sido presentadas incluso ante los propios tribunales de la República de Venezuela y ante la Fiscalía. Y en virtud de falta de respuesta se han presentado también ante instancias internacionales. Y un último aspecto, porque así como cada vez han ido perfeccionando, si es que podemos usar esa palabra, las torturas, y cada vez son peores y cada vez podemos ver cosas que ya espantan. Eso también habla, Alfredo, de una degradación mayor de aquellos que cometen las torturas, una degradación moral mayor de los torturadores. Bueno, y por eso es que nosotros constantemente llamamos la atención, porque también sabemos que no todo aquel que de alguna manera puede estar allí relacionado con esos actos son los torturadores, y de alguna manera también buscan que esto se diga públicamente y que esto pare, ¿no? Yo también te puedo decir que yo, conociendo la situación del país, no son una gran cantidad de personas que así lo realizan, y el objetivo de la denuncia, el objetivo de hacer esto que hacemos como Foro Penal, de defender a las víctimas y de alguna forma hacer saber esas situaciones y que esto pare. Pues yo creo que eso es lo importante. Sin embargo, tienes toda la razón. Lamentablemente, no es que no ha parado, sino ha aumentado en términos cuantitativos y en términos cualitativos. Lamentablemente es así. Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal de Venezuela. Alfredo, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Muchas gracias, Idania. Siempre la orden. Vale. Son las 6:26 en Caracas. Nuevamente la violencia política es el centro del debate en el Parlamento venezolano. La actuación de los grupos paramilitares armados, denominados colectivos, es reprochada al régimen de Maduro. Aseguran que estos grupos son el único soporte de quienes hoy usurpan el poder tras el fracaso de su gestión y la falta de soluciones, lo que ha despertado las protestas populares. Hacemos contacto con Luis Alejandro Laya en Caracas. Luis, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes. Como la última carta de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder y sostener a su régimen, han calificado a los grupos paramilitares armados que han actuado en las calles de Venezuela reprimiendo de forma violenta las distintas movilizaciones. Nuevamente hicieron desde el Parlamento Nacional un llamado a los funcionarios militares para que los contengan. Pero el Caracazo se quedó en pañales hace tiempo. Hace mucho tiempo. Cuando masacran indígenas, cuando matan estudiantes en la calle. Desde la Asamblea Nacional alegan que la violencia de grupos paramilitares intenta ocasionar miedo en los ciudadanos. Con armas de fuego y muerte reprimen a quien manifiesta en contra del régimen. No les basta con someternos a apagones, con haberse robado todo el dinero del pueblo de Venezuela, con la incapacidad que han demostrado, ni siquiera pueden racionar la luz. Además denuncian que son armados por el propio gobierno. Aseguran tener denuncias de policías a las que les quitan el parque de armas para entregárselas a estos grupos irregulares. Tienen armas de fuego es porque la satrapía usurpadora se los permitió, no solamente porque los impulsa a hacerlo, a utilizarlas, sino porque además se las ha suministrado. Porque ningún particular tiene acceso a armas de fuego en nuestra Venezuela. Señalan que es función de la Fuerza Armada el monopolio de las armas, según lo establecido en la Constitución, por lo que exigen cumplan con sus funciones. Sobre otros temas, el presidente encargado aseguró que la próxima reunión que sostendrá con embajadores designados será para proteger a los migrantes venezolanos y afinar estrategias para proteger activos del país. Generaron apátridas, generaron todo lo que en algún momento criticaron, pero eso fue producto de la dictadura, producto de la persecución, de la falta de oportunidades que hoy niños venezolanos nacidos en otra frontera que no tienen
identidad. Sepan esos niños y sus familiares que son venezolanos de pleno derecho, estén donde estén, que estamos recuperando y trabajando por sus derechos. Ante las acciones internacionales como la propuesta de Ecuador de aplicar la doctrina Rol 2 para defender la democracia en el país o la prohibición de Malta para que aviones rusos sobrevuelen su territorio con destino hacia Venezuela, agradeció el apoyo internacional y aseguró que evalúan todas las opciones para ejercer presión. Eso depende evidentemente de cada país. Celebramos que no se preste, sobre todo cuando el Parlamento Nacional, único órgano del poder público que puede autorizar misiones militares extranjeras en suelo venezolano, no lo autorizó. Ahora, responsablemente, como presidente encargado, como presidente del Parlamento, debemos evaluar las opciones y cuáles están en disposición de ejecutar en el corto, mediano y largo plazo. Esa es la verdad. Y ya lo han dicho muchos de los aliados, que pudiera ser prematuro el día de hoy. Y también lo que nos queda claro como venezolanos es que depende de nosotros, incluso invocar de otros países algún tipo de doctrina que, de nuevo, es muy parecida a lo que es responsabilidad para proteger. Desde el Parlamento aprobaron la creación de un Centro de Comunicaciones Nacionales, un mecanismo para promover la información oficial ante el cerco a la libertad de expresión y la opacidad de las fuentes del Estado. Ha habido desde el año 99, una estrategia clara fijada para tener desde el poder una hegemonía comunicacional que controle y que imponga una visión y una narrativa que solo esté acorde a quienes en este momento usurpan el poder. Han reiterado asimismo la convocatoria para el próximo 1 de mayo. Han hecho un llamado también a los trabajadores a que se sumen a estas movilizaciones. Indicaron que en los próximos días darán a conocer la ley en defensa y en resguardo de los trabajadores públicos, así como la ley de amnistía para los funcionarios militares. Todo esto de cara a esa movilización. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. La inseguridad sigue siendo el principal problema de los mexicanos. Lo decíamos ayer, solo en el primer trimestre de 2019 se han roto máximos históricos. Son los 90 días más violentos desde 1997. Recordemos que cifras oficiales dan cuenta de 8.493 asesinatos dolosos. Los especialistas en seguridad han calificado de aventurera la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de poder ver el resultado de su política de resguardo ciudadano en los próximos 6 meses. En esta parte del programa saludamos a Sadi Curi Martínez, él es analista internacional en temas de seguridad pública. Sadi, bienvenido, un gusto saludarte. Y Dani, el gusto es todo mío, muy buenas tardes. ¿Aventurera la promesa del presidente López Obrador el día de ayer de prometer resultados en 6 meses? Aventurero me parece exagerado. Vamos, creo que en los ya casi 5 meses que llevamos de este gobierno federal, seguimos sin darnos cuenta qué es lo que están haciendo. No tenemos ni la menor idea. Me queda claro, y nos queda claro a todos en México, que le entregaron un país convulsionado y sumido en una crisis de seguridad pública. Nos queda claro que era imposible que en los primeros 5 meses se fuera a ver un cambio. A toda lógica era obvio. Sin embargo, también nos queda claro que no han podido aplicar ninguna política pública porque al día de hoy seguimos sin conocer sus políticas públicas en materia de seguridad pública y los resultados los estamos viendo. Aventurero me parecería algo que fuera posible, que fuera arriesgado. En el caso de la actual administración me parece descabezado. No vemos para dónde. Yo recuerdo, Sadi, que antes de las elecciones que llevaran a López Obrador a ocupar la presidencia, conversamos alguna vez este tema. Y en aquel momento me decías que lo que no se había explicado era la estrategia que se iba a implementar para resolver el tema de la seguridad. Esto fue en campaña. Te oigo ahora y entiendo que seguimos en el mismo lugar. Nada claro hay. Sí, una memoria extraordinaria, Idania. Efectivamente, pero es que es una realidad. Empezando por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, un hombre sin preparación en el tema. Es un hombre que tiene una experiencia nula en temas de seguridad pública y lo posicionan en un puesto neural. Y además, con todo este tema de la Guardia Nacional, que por mandato constitucional debe de ser comandada por civiles, y es una Guardia Nacional 100% militarizada.
Entonces, de un plumazo, el señor presidente contraviene mandatos constitucionales, cabildeos y acuerdos políticos que habían tomado y a los que habían llegado para esta reforma constitucional, y que da un golpe de timón de 180 grados y va en una dirección totalmente distinta. Una política pública esbozada, donde nos deja ver que hay una gran impunidad. Hubo una entrevista que dio a Ciro Gómez Leiva, un periodista notado en México, si mal no recuerdo en agosto o en septiembre del año pasado, donde él decía a esos niveles que en diciembre él iba a acabar con el robo de hidrocarburo en este país. Y lo dijo con todas sus palabras. Sí. Y no nada más no lo acabó, el problema sigue y no vemos personas detenidas con motivo de este tipo de robos. Entonces, no nada más hay una ausencia de políticas públicas, sino una gran impunidad en su operación. Y la Guardia Nacional puede ser una alternativa, es decir, puede ser una alternativa de nuevo regresar a una militarización, si es una fórmula que en gobiernos anteriores no dio resultado. Creo que no hay más ciego que el que no quiere ver. Creo que venimos de más de 12 años de una política en materia de seguridad pública militarizada. Los resultados ahí están. Y un comentario muy breve. El Instituto Belisario Domínguez, que es el Instituto de Investigación Legislativa del Senado de la República, hace 4 o 5 años dio un informe en donde señala que los departamentos en México donde no había violencia, pero llegó el ejército, se violentaron. Hay estudios que el mismo legislativo ha llevado a cabo donde se demuestra esto. Entonces, no es nada más regresar, sino legitimar al 100% la operación de la milicia en las calles de este país puede tener consecuencias lamentables. Ahora, siendo así, ¿por qué insistir en esta fórmula? Es decir, nadie pensó que López Obrador, que habla de derechos humanos, que habla de proteger al ciudadano, iba a implementar una política que fuese acompañada de una militarización. Es decir, esto es casi contrario a lo que uno pudo imaginar de él. Pero inclusive él lo declaró, y Dania, hay archivos gráficos, hay archivos de audio y video donde el presidente López Obrador dijo que iba a sacar al ejército de la calle, que el ejército debía regresar a sus cuarteles. Lo dijo una y otra vez, fue una promesa de campaña. No estamos tergiversando notas periodísticas, ahí están los videos. Vamos, lo dijo él en repetidas ocasiones y de repente cambia. Y no nada más eso, sino que en semanas pasadas, antes de la reforma, académicos, gente que conoce el tema, notables de este país, se lo hicieron saber una y otra vez al legislativo de que no debía de suceder. Finalmente lo acuerdan, sacan una serie de conceptos en la reforma constitucional para que no esté militarizada, y aún así el señor presidente instaura a más la operación de la Guardia Nacional está en manos de la milicia. Son generales y almirantes quienes tienen la operación. Desconocimiento, falta de asesoría, no contar con la gente apropiada para manejar este tema. Esas tres, y además indolencia y tratar el tema con demasiada simplicidad. El presidente López Obrador tiene una línea discursiva donde dice: yo soy honesto, quien trabaja para mí es honesto. Siendo todos honestos, se acabó el problema de seguridad pública. Es ver el tema de una manera muy simplista. El pensar que todo el tema de la inseguridad en este país se reduce a la corrupción es ver una fracción grande, desde luego, del problema de seguridad pública. Es un problema integral. Y me parece que lo están viendo de una manera simplista y, desde luego, una incapacidad probada del secretario de Seguridad Pública federal. Ahora que mencionas esto, para López Obrador, en algo que le escuché decir, el problema de la inseguridad también tiene que ver con las malas políticas económicas de gobiernos anteriores. Es decir, si mejoramos las condiciones sociales, revertimos las cifras de México en este momento, es decir, solo haciendo eso, ¿podemos revertir el problema? Claro que no, desde luego que no. Es un problema multifactorial y transversal. La corrupción,
la situación económica, las malas condiciones en las que viven los policías de este país, los hombres y mujeres, las pocas prestaciones sociales que tienen, la nula carrera policial que existe, ahora la militarización, son una serie de problemas que no le va a dar el sexenio. Si tuviera buenas políticas públicas, si lo tuviera bien esquematizado, no le alcanzarían 6 años. Sin embargo, estaría en condiciones todavía de dejar asentadas unas bases sólidas y firmes para que en un transcurso de 12 a 15 años poder solventar el problema. Ahora, Sadi, ¿qué vamos a hacer en 6 meses? ¿Va a seguir echándole la culpa a gobiernos anteriores? No, bueno, a gobiernos anteriores, a la prensa fifí, a la mafia del poder, porque finalmente nunca asume su responsabilidad. Nos queda claro, hay una explicación del por qué llegamos a estos niveles, ya la conocemos. Sí, efectivamente, son 12, 16 años en los que veníamos con una problemática, de acuerdo. Pero que no se le olvide, él ya tiene 5 meses en la silla presidencial. Él es el presidente de la República Mexicana. No puede durante todo su sexenio estar día tras día echándole la culpa a todo mundo. La escena tan evidente con Jorge Ramos en su ya desgastada conferencia matutina, donde el señor se hace bolas con sus propias cifras. Llegó un momento en el que era descalificar por descalificar. Le decían, es que hay tantos números. Y dijo, tus números están mal. Señor presidente, estas cifras son del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Aún así están mal. Entonces, ¿en qué momento asumirá su responsabilidad? Bueno, o no aceptará más preguntas, ¿no? De este corte y de este tipo. Desgastadas ruedas de prensa. ¿Se ha desgastado López Obrador en estas matutinas cotidianas? Totalmente, no es posible que tienen un promedio de 80 minutos de duración sus conferencias de prensa. No es posible, vamos, la figura presidencial no debemos de caer en el presidencialismo que hubo en este país durante 70, 80 años, pero tampoco podemos desgastar tanto la imagen presidencial, no puede desgastar tanto a su gabinete, vamos, llega un momento en que las conferencias de prensa son sin sentido, o el problema es que un día dice una cosa y al ratito dice otra. Todo su gabinete, todos los secretarios de seguridad, sus secretarios de Estado están al pendiente de las conferencias de prensa para ver el señor qué se le ocurre o qué nueva línea tiene para que tengan ellos que tener sus presentaciones de PowerPoint listas en el momento en que los quieran entrevistar. En fin, le ha causado más problemas que beneficios estas conferencias. Una última pregunta, Sadi. ¿Nos quedamos cortos cuando imaginamos cómo podía ser un gobierno de López Obrador? Yo creo que no. Yo creo que en eso sí no nos equivocamos, no nos ha sorprendido, por lo menos a quienes nos dedicamos a este tema, no nos ha sorprendido, sabíamos por dónde iba. Nos preocupa, y nos preocupa muchísimo, porque de seguir con esta tosudez y con esta necedad y con esta terquedad, creo que está desperdiciando un momento fenomenal e histórico que tiene en sus manos para hacer muchas cosas en beneficio. Sadi Curi Martínez, analista internacional en temas de seguridad. Sadi, un gusto tenerte como siempre. Buena tarde. Y Dania, un placer. Muchísimas gracias. Igual a ti por estar aquí. Vamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, también en Instagram. Son plataformas para encontrarnos. Les dejo la dirección de Instagram en pantalla. Gracias por estar allí. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, comentar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.